Buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar la exposición de la bendita palabra del Señor en esta noche, pero antes vamos a orarle pidiendo su asistencia. Inclinemos el rostro. Amado Rey, gracias por este momento en que tú nos permites reunirnos, así sea de esta manera virtual, en pos de tu palabra, y como siempre, Señor, clamamos a ti que nos permitas estar atentos a ella, que nos dirijas en torno al principio bíblico que de la palabra que será expuesta hoy surge, y que lo apliques, Espíritu Santo de Dios, a nuestra vida con potencia. Esto todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos a ir a entonar un himno antes de entrar a la exposición de la palabra. Himno 407, me guía Él. En nuestro último relato
en torno al Evangelio de Juan. Habíamos visto a nuestro Señor Jesucristo como se encontraba en la ciudad de Jerusalén en medio de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, una fiesta que vimos y direccionamos y señalamos que duraba aproximadamente una semana. Y se nos relata hacia el final del capítulo 2 de Juan que hizo muchos milagros nuestro Señor Jesucristo en medio de esa fiesta de la Pascua y decía que muchos habían creído en Él a través de aquellos hechos maravillosos que el Señor realizaba. Pero también el apóstol Juan señalaba que este creer no era una verdadera fe depositada en la persona del Señor Jesucristo, sino que era un creer muy endeble. Muchos pueden decir creer en Jesús, pero por lo que digan no significa que tengan una fe verdadera. Leamos por favor ese último pasaje que estudiamos la última vez que estuvimos reunidos en torno a la predicación del Evangelio de Juan. Leamos por favor Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice el apóstol Juan, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El apóstol Juan entra a relatarnos lo acontecido precisamente con uno de esos hombres que habían creído en Jesús por las señales que hacía, pero que realmente no habían depositado una fe, una confianza verdadera en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan entonces va a traernos en los primeros 13 versículos del capítulo 3 de su Evangelio el encuentro que nuestro Señor Jesucristo tuvo con un hombre, y este hombre era Nicodemo. Por favor, leamos los 13 primeros versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A través de esta conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con Nicodemo, se expresa una de las grandes y maravillosas verdades en torno a la vida espiritual. Precisamente es el nacimiento de la vida espiritual, el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, la regeneración. Así que, sin lugar a dudas, como muchos comentaristas bíblicos y exégetas dicen, aquí nos encontramos con uno de los textos más importantes que tenemos en la Escritura en relación con nuestra vida, porque se nos enseña cómo alguien puede entrar en el reino de los cielos, cómo alguien inicia su vida espiritual. A través de estos 13 versículos de este relato de la conversación de Jesús con Nicodemo, vamos a tocar 4 puntos fundamentales que se deben conocer, que se deben entender en torno a cómo alguien llega a tener vida espiritual. El primero de ellos que vamos a relacionar es que aquí se nos muestra la incapacidad humana para poder lograr entrar en el reino de Dios, la incapacidad humana para poder, por sus propios medios, hacerlo.
El segundo punto que vamos a ver es la solución a dicha incapacidad humana, y es precisamente nacer de nuevo. El tercero es la forma en que dicho nacimiento ocurre. Y el cuarto es la soberanía de Dios en torno a que da vida a quien Él quiere. Así que vamos a entrar en este primer punto, y es cómo se nos enseña a través de esta conversación y principalmente a través de quién es Nicodemo, la incapacidad humana para poder lograr pertenecer al reino de Dios. Leamos por favor el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y solo en este primer versículo hay mucho que se nos enseña en torno a quién era este personaje y quién era en relación a la sociedad en la cual vivía. Si nos posicionamos en esa época, en el siglo I, en la cultura judía, Nicodemo sería sin duda uno de esos candidatos seguros a ser parte del reino de los cielos, según el pensamiento de los judíos. Primero que todo se nos dice que era un fariseo, es decir, Nicodemo era perteneciente al grupo religioso más celoso en torno a la ley. Y así lo veían los ciudadanos del primer siglo de Judea. Mira, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo quiere resaltar lo que para la gente, por lo que para las personas es algo sublime, él es poniendo varios puntos en torno a su vida anterior que antes de rendirse a Cristo le daba tanto peso. El apóstol Pablo en Filipenses 3:5, dentro de todas esas características que las personas tanto resaltaban, él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y es una expresión mostrando el concepto que se tenía en torno a un fariseo y la ley de Dios. Las personas más celosas, más rigurosas en guardar la ley de Dios. Este era Nicodemo, un fariseo. El historiador Josefo nos dice que nunca hubo más de 6,000 fariseos. Y esto lo que enseña, lo que expresa, es el celo o lo difícil que era entrar a ser parte de ese grupo religioso. Así que se nos señale que Nicodemo era un fariseo, era posicionarlo dentro de la cultura judía en el grupo más celoso, más arraigado en torno a la ley. Así lo veían las personas a su alrededor. Pero Nicodemo no solo era un fariseo, sino que se nos dice que era un principal entre los judíos. Y como más adelante vamos a ver en este mismo evangelio, Nicodemo pertenecía al Sanedrín, al grupo dirigente de las cuestiones sociales y religiosas de Jerusalén. Así que, además de ser fariseo, era un principal entre los judíos, perteneciente al Sanedrín, era una persona muy importante. Pero además de esto, vamos a ver que el mismo Señor Jesucristo lo va a llamar el Maestro de Israel. El Maestro de Israel. No un maestro, sino el Maestro, dándonos a entender que era una de las personas más importantes en torno al conocimiento escritural y la gran reputación que tenía en torno al pueblo. Y también la tradición nos enseña que Nicodemo era de una de las 3 familias más ricas que vivían en Jerusalén. Así que si nosotros reunimos todos estos componentes que nos enseña el versículo 1, que nos enseña más adelante este mismo relato entre Jesús y Nicodemo y que nos enseña la tradición, podemos sin lugar a dudas afirmar que Nicodemo era uno de esos personajes que las personas veían como que seguramente este hombre pertenecía al reino de Dios. Es más, el significado del nombre de Nicodemo así lo señala. Nicodemo significa vencedor de su pueblo, vencedor de su pueblo. Es el resumen de lo que para la cultura del siglo I Nicodemo significaba. Ese era Nicodemo. Por favor, leamos el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo primero que nos preguntamos y que Juan quiere expresarnos
dentro de su relato es ¿por qué Nicodemo vino a Jesús de noche? Hay varias respuestas que se han dado. Una de ellas es que algunos dicen que vino de noche porque no quería ser visto por las otras personas. Otros dicen que a esa hora era que se desocupaban los rabí, los maestros, y que por eso vino de noche, porque ese era el momento en que se había desocupado. Y una tercera posición dice que la expresión de Juan lo que señalaba era la oscuridad en la que se hallaba el alma de Nicodemo. Yo me inclino por la primera razón de que Nicodemo vino de noche porque no quería ser directamente asociado con el Señor Jesucristo. Él llega a ese encuentro de noche y le llama rabí, le llama maestro. Y aunque a primera vista pareciera que es una expresión aduladora, una expresión de darle una gran posición a nuestro Señor Jesucristo, la realidad es que era una confesión muy baja, muy endeble en torno a quién era Jesús, por lo que él había empezado a señalar y a mostrar. La limpieza del templo y los diferentes milagros que habían acontecido durante esa semana en Jerusalén y seguramente las enseñanzas que ya había empezado a dar. Que le llamare un maestro Nicodemo realmente no es una expresión de gran adulación como muchas veces pensamos cuando leemos este texto. Donald Carson dice lo siguiente: en un nivel esta evaluación de Jesús debe ser juzgada como decepcionante. Nicodemo no sugiere que Jesús es un profeta y menos aún el profeta o el Mesías que se estaba esperando, sino simplemente un maestro poderosamente dotado por el poder de Dios. Nicodemo tenía una curiosidad abierta por Jesús, pero aún así, dice Carson, se quedó muy corto en la confesión de que era el único que venía, aquel que estaban esperando, termina señalando Carson. Así que en este inicio del encuentro de Jesús con Nicodemo, podemos ver que aún el hombre más dotado que pudiera presentarnos la cultura judía, con todo su entendimiento de las escrituras, con una gran capacidad tal vez intelectual y con una gran reputación en medio del pueblo, estaba muy lejos de poder entender por su propia naturaleza, a pesar de todos estos dones, estaba muy lejos de poder entender realmente quién era Jesús, de poder depositar una verdadera confianza en Él y poder ser parte del reino de Dios. Ahora, entendiendo este aspecto humano y su incapacidad, vayamos a ver la solución que el Señor Jesucristo le expone a Nicodemo de una inquietud que él tenía en su corazón, pero que no lo había expresado. Recuerda que los versículos finales del capítulo 2 de Juan nos dice que Jesús no tenía necesidad de que se le dijera algo acerca del hombre porque él conocía a todos los hombres. Y esto lo dice y nos va a traer este relato con Nicodemo, porque aquí se expresa esto. Nicodemo no le ha dicho nada de la inquietud que tiene en su corazón, pero Jesús ya la sabe. Por eso hay abruptamente, después de este saludo de Nicodemo, unas palabras que entran por parte de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo va al punto que inquietaba a Nicodemo. Y a pesar de todo ese buen concepto que los demás tuviesen sobre Nicodemo, a pesar de que sin duda Nicodemo sería ese seguro candidato para entrar en el reino de Dios, Nicodemo, al venir al Señor Jesucristo, así sea de noche, para no ser asociado por él, nos muestra que tenía una inquietud, y esa inquietud era cómo será parte del reino de Dios. ¿Cómo será parte del reino de Dios? Es muy interesante ver en los diferentes evangelios cómo esta pregunta siempre rondaba el corazón de muchos que a los ojos de la sociedad se podían decir: este hombre sin duda es un hombre de Dios, pero es interesante ver cómo siempre, repetitivamente, venían a Jesús con este cuestionamiento. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna?
¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Pues Nicodemo tenía esta inquietud en su corazón, por eso esta entrada abrupta de nuestro Señor Jesucristo en medio de esta conversación. Podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo, parafraseándole, le dice: Nicodemo, sé que has venido porque quieres preguntarme qué debes hacer para entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo le dice en palabras solemnes: amén, amén, lego soy. Amén, amén, lego soy. Esta es una frase que se va a repetir muchas veces en el Evangelio de Juan, y cada vez que se encabeza un relato, unas palabras del Señor Jesucristo con este: por cierto te digo, o más bien, de cierto te digo, lo que viene a continuación señala un aspecto muy importante que el Señor Jesucristo quiere que el receptor entienda y sepa. Así que cuando el Señor Jesucristo le dice: de cierto te digo, y encontremos esto dentro del Evangelio de Juan, debemos estar atentos a que viene una declaración muy potente, muy importante en torno, y que el Señor Jesucristo quiere que el receptor entienda y sepa. Es como decir: te aseguro, Nicodemo, o más bien, Nicodemo, está atento a las siguientes palabras que te voy a decir. Y le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Te imaginas la cara de Nicodemo? La cara de sorpresa ante no solo saber que este hombre conocía su inquietud, sino a la respuesta a la inquietud que él tenía en su corazón. Nicodemo esperaba cualquier tipo de respuesta menos esta. Tal vez esperaba escuchar: Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos debes cumplir los mandamientos. Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos debes hacer esto. Nicodemo, para entrar en el reino de los cielos tienes que hacer esto otro. Pero por el contrario, recibió una respuesta que expresaba su imposibilidad de hacer algo para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, escucha atentamente. No hay nada que tú puedas hacer para entrar en el reino de Dios. El Señor Jesucristo utiliza una analogía que deja bien claro esta verdad: que no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros pensamos en nuestro nacimiento natural, es evidente que no hicimos nada para que ocurriera dicho nacimiento. Pues de la misma manera, para entrar en el reino de Dios, nuestra influencia, lo que nosotros podamos hacer es nada. No depende de nosotros. Para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, se debe nacer de nuevo, nacer de nuevo. O como también estas palabras de nuestro Señor Jesucristo pueden ser traducidas: se debe nacer de lo alto, se debe nacer de lo alto. ¿Te imaginas ese escalofrío que debe haber recorrido el ser de Nicodemo? Porque esta verdad gloriosa que el Señor está expresando golpeaba con potencia el orgullo de los hombres y de un hombre como Nicodemo, que seguramente era adulado por toda la sociedad en la cual vivía. Era visto como ese hombre que seguramente, sin dudas, pertenecía al reino de los cielos. Esta verdad golpea el orgullo humano. Es difícil aceptar para nuestra naturaleza religiosa que no podemos hacer absolutamente nada, que no depende de nosotros la entrada a la vida espiritual, la entrada al reino de Dios, la entrada al reino de los cielos. Nada podemos hacer, así como nada hicimos en torno a nuestro nacimiento natural. Esta verdad, y que es impactante, que se lee aquí en Juan 3, ya había sido señalada por el mismo apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1 y versículo 12 del evangelio de Juan. Leamos Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, sino de voluntad de Dios. Ya lo había expresado el apóstol Juan esta realidad. Aquellos que son hijos de Dios no nacen por voluntad del hombre, sino solo por voluntad de Dios. No es por voluntad humana que uno llega a ser engendrado de Dios, es solo por su voluntad. La religión, el celo que se tenga, el estatus social de Nicodemo, no les servían de absolutamente nada para ser parte del reino de los cielos. Por implicación, no les servían de nada en torno a su salvación. Y de una forma u otra Nicodemo lo sabía. Esa era la inquietud que había en su corazón. Eso era lo que lo impulsó a venir a entrevistarse con el Señor Jesucristo. El ser religioso, el hombre más religioso que podamos encontrar sobre la tierra, no tiene mejor opción de entrar en el reino de Dios que un ateo pagano. Porque no depende de ninguno de los dos, depende de Dios. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios, están en la misma condición. Un erudito religioso como Nicodemo estaba en la misma condición de una mujer prostituta de Samaria. Necesitaba que Dios le diese el don de la vida eterna, el regalo de nacer de nuevo. Este es un contraste muy importante que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan y no es una casualidad. El relato que encontramos aquí en torno a Nicodemo en Juan capítulo 3, un hombre de gran testimonio, conocedor de las Escrituras, un maestro de la ley. Y en el capítulo 4 nos vamos a encontrar con una mujer prostituta de la ciudad de Samaria con una adoración equivocada en torno a Dios. Pero los dos están en la misma necesidad, en la necesidad del regalo divino de la vida eterna. Se necesita nacer de nuevo, se necesita nacer de lo alto, y esto es algo que solo puede hacer Dios. Versículo 4 de Juan capítulo 3. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estas palabras de Nicodemo no significan que él no haya entendido lo que el Señor Jesucristo le expresó. Claramente él ha entendido que él no puede realizar nada, que era lo que esperaba como respuesta en torno a entrar en el reino de los cielos. Nicodemo era un rabino y continuamente los rabinos utilizaban analogías para expresar una verdad. Así que Nicodemo sabe lo que le está señalando el Señor Jesucristo. Él ha entendido el principio que nada podía hacer o llegar a realizar para entrar en el reino de los cielos. Así que Nicodemo, la pregunta es el cómo. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? La segunda parte de la pregunta es retórica, tiene una clara respuesta de que si se puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre, la respuesta era clara, no. No se puede entrar. Nicodemo no es que no entienda lo que el Señor Jesucristo le dice, es que no entiende cómo puede llegar a suceder lo que el Señor Jesucristo ha indicado. ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Y a partir de aquí nosotros vamos a ver a que nuestro Señor Jesucristo se convierte en el maestro de la ley. Nuestro Señor Jesucristo se va a convertir en el maestro de la ley. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, para dar respuesta a esta inquietud que tiene Nicodemo, va a expresarle aspectos que Nicodemo, como maestro de la ley, debía conocer. Él era un conocedor de las Escrituras, Nicodemo. Y el Señor Jesucristo, con las diferentes expresiones que les va a empezar a dar, les va a mostrar que él debía conocer, porque las Escrituras sagradas, el Antiguo Testamento, claramente mostraban esta realidad que el Señor Jesucristo le ha dicho a Nicodemo. Así que vamos a entrar en el tercer punto de nuestra enseñanza, y es la forma en que ocurre este nuevo nacimiento. Versículo 5 de Juan capítulo 3.
Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De cierto te digo, recuerda estas palabras, lo solemnes que son, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A la pregunta que Nicodemo hace, ¿cómo puede ocurrir esto? Jesús, digámoslo así, le tira como una pista al maestro de Israel, a alguien que conocía las Escrituras. Atención, Nicodemo, de cierto te digo. Está muy atento, Nicodemo, a las palabras que te voy a decir. ¿Te suena esto? ¿Nacer de agua y del Espíritu? Mucho se ha dicho en torno al significado de nacer de agua. ¿Qué quiso señalar nuestro Señor Jesucristo con esa expresión? Algunos han dicho que nacer de agua tenía que ver con el nacimiento natural de una persona en relación al líquido que se derrama cuando el bebé dentro de la madre surge, nace, la bolsa que se rompe con ese líquido para que el bebé pueda llegar a salir de la madre. Pero sinceramente esta es una posición que no tiene mucho peso, porque es como si nuestro Señor Jesucristo le estuviese diciendo a Nicodemo, primero deben nacer físicamente y después espiritualmente para entrar en el reino de Dios. Y este aspecto no tiene ninguna relevancia. Nuestro Señor Jesucristo no encabezaría esta solemnidad de expresión que le da a Nicodemo con el de cierto te digo, para expresar algo que es algo obvio. Así que esta es una posición que realmente no tiene mucho peso de parte de los exégetas. Otra posición dice que nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo al bautismo. Se estaba refiriendo al bautismo. Nacer de agua estaba haciendo referencia al bautismo, pero esta es una posición que se logra o se llega más bien a esta posición parado sobre una posición sacramentaria en torno a lo que hace el bautismo. Las iglesias que tienen una posición sacramentaria en torno a que el bautismo da vida espiritual son las que interpretan este pasaje de esta manera. Pero no es posible que esto sea lo que el Señor Jesucristo le estuviese indicando a Nicodemo, ni que Juan, teniendo ese entendimiento de lo que significa nacer de agua, estuviese expresando esto, porque si no encontraríamos esto tan importante, la manera en que alguien llega a nacer de nuevo, repetido continuamente en el Evangelio y en las epístolas del mismo apóstol Juan. Pero no se ve esta relevancia si realmente esto es lo que quisiera señalar el apóstol Juan aquí con esa expresión que dio nuestro Señor Jesucristo, nacer de agua. Así que esta posición de que lo que significa es el bautismo es una posición parada sobre una posición sacramental, como si el bautismo en sí tuviese la capacidad de dar vida espiritual, lo cual es una posición errada teológica y es una posición errada entender que esto fue lo que señaló el apóstol Juan aquí. Así que el nacer de agua era más bien una expresión que Nicodemo debía conocer, una expresión que un maestro de la ley debía conocer. Y debía conocerlo porque estas palabras del Señor Jesucristo, que se debe nacer de agua y del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, encerraban una verdad que había sido señalada por las Escrituras, por el Antiguo Testamento. Y Nicodemo, como un maestro de la ley, debía conocerlo. Por eso más adelante el Señor Jesucristo va a cuestionar a Nicodemo, que siendo él un maestro de la ley no entienda lo que el Señor le está diciendo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, que era una promesa anhelada por el pueblo de Dios, claramente expresan lo que estas palabras que le ha dicho al Señor Jesucristo señalan, lo que Dios haría en torno a su pueblo para poder tener vida. Vayamos por favor a Ezequiel capítulo 36 y leamos del versículo 25 en adelante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que la Escritura claramente enseñaba en una promesa altamente esperada por el pueblo de Dios cuando Él diese de su espíritu en la vida de los creyentes. Esta era una promesa que se anhelaba. Claramente está involucrado con la limpieza, que es como inicia señalando este pasaje de Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Así que las palabras de Ezequiel describen la obra que Dios haría cuando daría vida espiritual, limpiaría de las inmundicias a su pueblo y daría de su Santo Espíritu para que morara en ellos. Y Nicodemo, como un maestro de la ley, debía haber conocido esto. Quiero resaltar algo de estas palabras de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27. Volvámosla a leer y mira la entonación que voy a hacer, porque aquí se expresa una vez más que el hombre no puede hacer nada en torno a cómo tener vida espiritual, en cómo entrar al reino de los cielos, en cómo nacer de nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27, dice la palabra del Señor, y este es el énfasis que voy a hacer: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Claramente en este pasaje se ve que el hombre no puede hacer nada, todo lo hace Dios. Es increíble ver el énfasis que tiene este pasaje, como diciéndole: entiendan, esto es algo imposible para ustedes, esto es algo que solo puedo realizar yo. Es como si Dios estuviera gritando a través de estas expresiones que encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Yo solamente soy el que puedo darles vida espiritual. Esto es lo que se conoce como una obra netamente monérgica, una obra que depende de uno solo, una obra que solo puede realizar Dios. Esparciré, limpiaré, daré, pondré, quitaré, daré, pondré, haré. Es el énfasis que tiene este pasaje. Llegar a nacer de nuevo, nacer de lo alto, llegar a tener vida espiritual, es una obra plena y exclusivamente de Dios. El hombre no interviene para nada en dicha obra, y este pasaje de Juan capítulo 3 nos enseña esto con potencia. Y como para que no quede duda de la manera en que esto llega a suceder en el contexto de la porción de Ezequiel, el pasaje que a continuación se encuentra dentro del relato de Ezequiel es el conocido pasaje de Dios dándole vida a unos huesos secos y muertos, dándole vida por medio de su bendita palabra. Así que estas palabras del Señor Jesucristo y que trae el apóstol Juan siempre llevan a la mente, o tienen la intención de llevar la mente del judío que la leía y que conocía las Escrituras, y mucho más un maestro de la Escritura como Nicodemo, al contexto de donde surgen. Y el contexto no son estas palabras que hemos visto, sino el relato que a continuación llega, que es casi que una ilustración de esta misma enseñanza que nuestro Señor Jesucristo le está dando a Nicodemo. Por favor, leamos Ezequiel capítulo 37, los 5 primeros versículos del capítulo 37 de Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos muertos.
y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice Ezequiel, secos en gran manera, remuertos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La respuesta es, para el hombre es imposible. Yo veo unos huesos secos, resecos, y te podrán llegar a tener vida, y en torno a las capacidades humanas es, no, no señor. Pero Ezequiel sabe el poder de Dios y le dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Es maravilloso la escritura, como toda se encierra en torno a la verdad de la persona, de la obra, del resultado de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Estos huesos secos sin vida, estos esqueletos, son el hombre en su estado natural, sin un nuevo nacimiento, sin un nacimiento de lo alto. Para el hombre le es imposible siquiera percibir el reino de los cielos. Por eso Nicodemo lo mejor que pudo decir de Jesús es que era un maestro, un rabí. Así que la promesa de un nuevo ser creado por Dios no debía ser una promesa desconocida para Nicodemo, porque él era un maestro de la ley. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No eran palabras que debieran ser desconocidas para un maestro de la ley. Y el Señor Jesucristo, para enfatizar esta verdad, les pone algo que claramente un maestro de la ley debía conocer. Versículo 6 de Juan capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un maestro de la ley conocía que los hombres nacen en una condición caída. Ellos conocían el relato del Edén, ellos conocían el juzgamiento que hizo Dios en el capítulo 6 en torno al corazón del hombre. Así que claramente ellos conocían la realidad de la condición en la que nacen los hombres. Así que el versículo 6 se podría parafrasear de esta manera. La naturaleza humana pecadora produce una naturaleza humana pecadora. La naturaleza humana pecadora produce una naturaleza humana pecadora. Solo Dios puede dar lo espiritual. Nicodemo conocía esta realidad. La cultura judía lo entendía. En Job capítulo 14, versículo 1 al 4, hay unas palabras relacionadas con esta verdad que era conocida. Dice Job 14, versículo 1 al 4, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie, nadie. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Y está hablando en torno al hombre. Nadie. Esto lo conocía Nicodemo. Lo nacido de la carne, carne es el nacimiento natural, no produce hijos de lo alto. El nacimiento natural no produce personas que pertenezcan al reino de Dios. Pero lo que acontecía es que Nicodemo, al igual que los demás judíos de su época, estaban arraigados a una religiosidad que no les servía para nada, pero que ellos se engañaban a sí mismos de que los hacía pertenecientes al reino de Dios. Pero Nicodemo en su interior sabía que esto no era así. Por eso esa inquietud, por eso vino a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo era un maestro de la ley, pero él venía a preguntar a Jesús, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Aunque no lo expresa, esta es la inquietud de Nicodemo, como hemos dicho. Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres. La pregunta es, ¿y es que la Escritura no enseñaba esto, Nicodemo? Para entrar en el reino de Dios se necesita un milagro, como en Ezequiel claramente se ha expuesto. Una obra que solo Dios puede hacer.
Pero el Señor Jesucristo, además, en esta entrevista, en esta conversación que tiene con Nicodemo, además de exponer el cómo se nace de nuevo, nuestro Señor Jesucristo ahora va a exponer que dicho nacimiento sucede a aquellos a los que Dios en su libertad soberana lo quiere dar. Y esto de seguro debió ser aún mucho más sorprendente a Nicodemo de lo que ya había escuchado hasta ese momento, que ya era altamente sorprendente, porque seguramente en el pensamiento de Nicodemo, como en los demás judíos, eran ellos los únicos receptores de esta vida espiritual, pero el Señor Jesucristo le va a exponer la libertad que tiene Dios de dar vida a quien Él quiere. Por eso en el versículo 7, y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, y es la soberanía de Dios en dar vida a quien Él desea. Por eso en el versículo 7 el Señor Jesucristo casi que inicia diciéndole, pues no te maravilles por lo que te he dicho, porque va a entrar a decirle algo que aún con mayor peso lo va a maravillar. El versículo 7 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué te sorprende, Nicodemo? ¿Por qué te maravillas que te diga que se debe nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? Si esto te ha sorprendido, pues escucha cómo el accionar de Dios en torno a elegir a quienes reciben vida es en torno a su libertad y soberanía. Versículo 8 de Juan capítulo 3. El viento sopla de donde quiere y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién puede llegar a controlar la dirección del viento, su actuar, hacia dónde se dirige? La respuesta es clara, nadie. Y así es el accionar del Espíritu de Dios a dar vida a quien Él quiere. Nadie puede controlarlo. Dios es quien determina a quien da vida, según el designio de su sola voluntad, como nos enseñan varios pasajes del Nuevo Testamento. ¿Qué puede hacer un hombre para que Dios le dé vida espiritual? Nada. Absolutamente nada. Y este aspecto de la libertad soberana de Dios de dar vida según Él quiere, según su libertad de acción, muestra y enfatiza esta misma realidad. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 el apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, lo voy a leer de la nueva versión internacional. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Reina Valera traduce, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Le enseñaba el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué puede hacer Timoteo para entrar en el reino de los cielos? Nada. La respuesta del Señor Jesucristo es nada, no es una capacidad humana que le haya sido dada, solamente es algo que Dios puede realizar. Y esta era una gran lección para un hombre que había sido criado en la creencia de que una persona podía y debía salvarse a sí misma mediante una obediencia perfecta a la ley de Dios y a una multitud de preceptos fabricados por el hombre. Eso era lo que estaba aconteciendo en este momento en la vida de Nicodemo. Versículos 9 y 10 encontramos un cuestionamiento de Nicodemo y una ya reprensión del Señor Jesucristo en torno a este cuestionamiento. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Es como si quisiera Nicodemo de una forma u otra ante lo que el Señor le ha mostrado, como las Escrituras claramente señalaban la realidad de la enseñanza de que para entrar en el reino de Dios, para nacer de nuevo, para tener vida espiritual, solamente dependía de Dios y que la Escritura así lo enseñaba. Nicodemo es como si tratara de una vez más decir, bueno, no, ¿cómo puede hacerse esto? Es como si repitiera cuando ya se ve acorralado. Por eso el Señor le trae una reprensión.
Versículo 9 una vez más, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No, Nicodemo, no te me salgas ya más por las ramas. Tú conoces la verdad que las mismas escrituras han señalado. Nicodemo no salía de su asombro, podemos decirlo, pero el Señor Jesús le reprende porque las escrituras claramente señalaban esta verdad. Pero el problema con Nicodemo y con muchos judíos y con muchos al día de hoy, el problema es que cuando se llega a las escrituras para ser estudiadas con prejuicios, lo que sucede es que ya hay un velo al acercarse a ella. Pueden leerla una y otra vez, pero la verdad que surge de la palabra del Señor no es clara porque ya se ha llegado con un prejuicio, con un velo al acercarse a leer las escrituras, y eso era lo que acontecía con ellos. Ellos ya llegaban con el velo de la autojustificación, con el velo de la capacidad del hombre que los judíos en especial tenían en torno a la ley. Esto imposibilitaba leer claramente lo que de ella surgía. Solo Cristo, nos enseña el apóstol Pablo, puede quitar este velo y mira, de una forma u otra, esto es lo que está aconteciendo en la vida de Nicodemo en ese instante. Ha venido donde el maestro con una fe endeble, ese creer que es criticado hacia el final del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Pero en medio de esta conversación, nuestro Dios, el Señor Jesucristo, está haciendo algo en la vida de Nicodemo al confrontarlo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al 16 nos expone realmente ese gran problema que tenían los judíos frente a la verdad que surgía de las Escrituras. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Por eso nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos lo claro y lo evidente que Él decía, pero ellos no podían verlo así por ese prejuicio con el cual se acercaban a la palabra del Señor. De allí la reprensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Es esa reprensión en torno a esa ceguera causada por esa forma en que el mismo Nicodemo, siendo un maestro de la ley, se acercaba a estudiar las Escrituras. Y vayamos finalizando leyendo desde el versículo 11 al 13, que es, digámoslo así, las palabras finales en torno a esta entrevista que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Recuerdo una vez más, siempre que encontremos de cierto en el Evangelio de Juan, estas palabras, este amén, amén, es que estar atento con lo que viene a continuación. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nicodemo se había acercado al Señor Jesucristo con un cuestionamiento, y ahora que el Señor Jesucristo les pone la verdad en torno a dicho cuestionamiento, Nicodemo no quiere creerlo. Nicodemo está tan sorprendido, está tan reacio a aceptar esta verdad que el Señor Jesucristo entonces le dice la inconsecuencia de lo que estaba aconteciendo en su vida. Si le ha dicho cosas que acontecen en el propio ser de las personas cuando tienen vida espiritual, la única manera en que alguien tenga vida espiritual, ¿cómo podría llegar a decirle o a enseñarle cosas aún más trascendentes? Carson señala lo siguiente: Jesús dice en efecto que la entrada en el reino depende absolutamente del nuevo nacimiento. Si Nicodemo tropieza con este punto de entrada elemental, entonces ¿de qué sirve seguir explicando más detalles de la vida en el reino? Y eso era lo que estaba aconteciendo, y estas son lo que hace el Señor Jesucristo, mostrando la inconsecuencia de que Nicodemo esté tratando de aún de negar esta realidad que el Señor Jesucristo expone y lo señala y ha señalado a través de las Escrituras, como hemos visto.
Finalicemos esta enseñanza, esta entrevista que tantos puntos nos han dejado, estos 4 puntos, de ver la incapacidad del hombre, de ver la solución, de nacer de nuevo, de ver el cómo alguien nace de nuevo y de ver la libertad de Dios al dar nuevo nacimiento. Finalicemos preguntándonos qué aconteció con Nicodemo, como para no quedar con esa desazón. ¿Nicodemo llegó a ser un creyente del Señor o no? Pues nosotros vemos en este mismo Evangelio de Juan que pasado el tiempo, Nicodemo era uno de este grupo del Sanedrín que, aunque veladamente, lo cual mostraba que todavía no era un creyente verdadero, veladamente en un momento dentro del ministerio de nuestro Señor trató de defender al Señor Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 7, versículo 49 en adelante. Dice la palabra del Señor: mas esta gente, esta es la crítica que hacía el Sanedrín en torno a Jesús y sus discípulos y sus enseñanzas, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, un menosprecio hacia ellos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, dice Juan, el cual era uno de ellos, del grupo del Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñad y ved que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Aquí vemos una defensa de Nicodemo que todavía no nos enseña realmente una posición clara de Nicodemo al lado del Señor Jesús como un discípulo de Cristo. Todavía estaba en el Sanedrín, y aquí al final, cuando se nos dice cada uno se fue a su casa, claramente se indica que no hubo una mayor posición de Nicodemo en torno a esta situación. Pero cuando llegamos al capítulo 19 del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo ha sido crucificado, en el capítulo 19, versículo 38, se nos narra lo siguiente: después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Juan una y otra vez resalta ese aspecto, tal vez como crítica o tal vez para señalarlos quién era Nicodemo. La mayoría de los exégetas dicen que esto es una expresión de crítica. Vuelvo a leer el versículo 39 de Juan 19. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y aquí nosotros ya vemos a un Nicodemo que se coloca directamente del lado de los discípulos del Señor Jesucristo. Y lo mismo con este hombre José de Arimatea, que antes había sido un discípulo pero encubierto. No, a partir del momento de la muerte del Señor, esta es una expresión fuerte de una fe verdadera, porque el Señor había sido crucificado como alguien que era transgresor de la verdad de Dios. Así que era una posición clara, firme en torno a su creencia. Vemos a Nicodemo ya colocándose al lado de los discípulos del Señor Jesucristo, podemos decirlo de esa manera. Podemos ver aquí una identificación con Jesús de manera abierta. La Biblia no nos dice nada más en torno a qué pasó con Nicodemo, pero la tradición sí nos da pie para señalar lo siguiente. Escucha. Claramente, la tradición nos enseña que Nicodemo fue un discípulo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dio un nuevo nacimiento, le dio vida espiritual, le dio nacer de lo alto. Nicodemo llegó a experimentar lo que en esa entrevista el Señor Jesucristo le había enseñado. La tradición también nos enseña que Nicodemo fue la única persona que se puso del pie a defender al Señor Jesucristo en medio de ese juicio falso que le hicieron, que llevó a la muerte al Señor. También la tradición nos dice que Nicodemo fue bautizado por Pedro y Juan. También la tradición nos dice que Nicodemo dio testimonio abierto de nuestro Señor Jesucristo de forma tan osada que lo llevó a ser privado de su cargo, depuesto de ese cargo como maestro y privado de toda la fortuna que su familia poseía, todos sus bienes, todo lo que tenía, y que fue desterrado de Jerusalén por el Sanedrín a quien había servido. Se nos dice que vivió hasta sus últimos días en pobreza extrema, tal que se cuenta que su hija, la hija de Nicodemo, buscaba pedazos de grano en medio del estiércol. Esto es lo que nos señala la tradición.
Siglos más tarde, un hombre llamado Focio se refiere a un documento antiguo en que aparece Nicodemo y se nos enseña en ese documento antiguo que fue martirizado en el siglo I por causa de su devoción a Cristo. Así que en torno a esta historia maravillosa que nos trae tantas enseñanzas, que nos lleva una vez más a alabar al Señor por su amor de darnos vida espiritual, cosa que es imposible para el hombre, pero Él así lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Y, amados hermanos, eso hace que nosotros los cristianos tengamos la relevancia más alta que un ser pueda llegar a tener. Y eso tiene siempre que estar aquí en nuestro corazón, no como orgullo, sino como una verdad que debe humillarnos y vivir humillados para la gloria de Dios, un impulso para vivir para Él. Nosotros podemos decir que nuestro hermano Nicodemo perdió el mundo entero, pero ganó su alma, porque al Señor le plació dar vida espiritual. Y las aflicciones del tiempo presente que Nicodemo vivió no son comparables con lo que ya está experimentando y lo que experimentará con mayor potencia en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con su iglesia gloriosa, por su iglesia terrenal, y se unan para vivir eternamente en el reino de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos.